están mis pies de pisar, firmados en tierra segura, apenas tristeza y mar. Desde cuando la tormenta me alcanza y parece que mi barco no aguanta, no hay fuerza, no. Sin mirar busco la fe y veo la esperanza de que al otro lado te voy a encontrar. Yo voy al mar a atravesar, voy a llegar, aunque mi barco se rompa, yo me lanzaré al mar. Yo dejo para atrás lo que queda, yo quiero llegar, no hay ola que me impedirá. Voy a llegar, voy a llegar. Esa tierra sí es mi lugar. Cerca, percibo que estás conmigo, ya no más me siento afligido, tú guías la embarcación. Cierto, yo veo que ahora es posible, eres capitán y confío que cerca está mi hogar. Desde cuando la tormenta me alcanza y parece que mi barco no aguanta, no hay fuerza. No, sin mirar busco la fe y veo la esperanza de que al otro lado te voy a encontrar. Yo voy a llegar, yo quiero llegar, no hay ola que me impedirá. Voy a llegar, voy a llegar, esa tierra sí es mi lugar. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Voy a llegar, aunque mi barco se rompa, yo me lanzaré al mar. Yo quiero para atrás lo que queda, yo quiero llegar, no hay ola que me impida.
Una de las muchas cosas que me gustan acerca del sábado es que si por algún momento se me llega a olvidar, me recuerda que realmente falta muy poco para que podamos ir al cielo y que deberíamos vivir como si fuera a ocurrir esto mañana o ahora mismo, esta tarde. Ahora voy a invitar a que pase Ariel acá adelante. Él es un hombre muy privilegiado en este día porque tiene la responsabilidad y la bendición de darnos el mensaje que Dios preparó para nosotros. Entonces, en este momento que es de encuentro personal con Dios, donde nosotros vamos a orar, además de pedir que Él vaya moldeando nuestro corazón y prepare nuestro carácter para el cielo, pidamos también por Ariel, que tiene esta hermosa responsabilidad hoy. Querido Padre, Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, nos encomendamos a ti para que el Espíritu Santo nos guíe a través de la lectura de la Biblia al mensaje que tú tienes para nosotros. Que podamos dejar atrás las cargas de la semana, las preocupaciones, las alegrías. Que podamos permitir que los desafíos de la semana que vendrá queden a un lado para concentrarnos en Jesús, en su amor, en su sacrificio, y que ello nos lleve a cada día poder estar cerca de ti, permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida. Señor, acompaña también a los que no han podido llegar y que tu presencia también esté con ellos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Antes de tener la meditación de esta mañana, vamos a invitar a los niños, ¿sí?, a que pasen aquí adelante y vamos a tener una historia especial para ellos. Rapidito, nos sentamos aquí en las escalinatas de la iglesia y vamos a tener una historia para ellos. Estaban escondidos, pero van llegando, ¿eh? Muy bien, feliz sábado. Vamos a contar una historia en esta mañana. Falta un niño grande acá. Vamos a contar en esta mañana la historia de un doctor que se llamaba Jackson, ¿sí? Este doctor vivía lejos, hace ya bastante tiempo, practicaba una forma de medicina que por ahí no es tan como nosotros la conocemos. Él vivía en un pueblito pequeño y muchas veces cuando los pacientes lo llamaban, él tenía que ir a caballo hasta la casa de los pacientes para visitarlos. No había vehículos en aquel entonces. Una tarde, cuando él estaba terminando de atender a sus últimos pacientes que habían venido hasta su casa, recibe la noticia que la familia Miller, que vivía unos cuantos kilómetros de distancia, tenía a su hijito muy enfermo, con mucha fiebre, y le pedían que fuera a la casa a verlo. No solamente que ya era tardecito, sino que además había unas nubes muy, muy feas. ¿Vieron como los otros días que se puso nublado y empezó a llover y llovió mucho rato? Bueno, parecido a eso.
Y entonces volvió a su casa, le pidió a un ayudante que tenía allí, porque vivían en un campito, que le prepare su caballo, su viejo caballo Tim, con su sulky. ¿Vieron alguna vez algún sulky? ¿Sí? Y entonces él iba con el sulky a visitar a los pacientes. Entró a su casa y le dijo a su esposa y a sus hijos que tenía que ir a lo de los Miller. Y mientras él les decía eso, comenzó a llover. Y comenzó a llover muy fuerte, con mucho viento. Y entonces la esposa le dijo, ¿por qué no vas mañana a la mañana, ni bien amanece? Dice, yo sé que cuando los Miller me piden que yo vaya a verlos es porque algo serio está pasando. Y me mandaron a decir que su hijo está con mucha fiebre, así que tengo que ir ahora. Bueno, llovía muy fuerte, él se abrigó bien, se puso una especie de impermeable, se subió a su sulky. Antes de salir hicieron una oración y salió con Tim, con su viejo caballo, que ya conocía bien los caminos. Es más, contaban que a veces cuando él venía muy de noche, se quedaba dormido en el sulky y Tim igualmente sabía llegar hasta la casa. La cuestión es que pasó un rato, ya los chicos se fueron a dormir, pero la esposa del doctor Jackson se quedó despierta esperando que él volviera, y se hicieron las 11 y se hicieron las 12 y seguía lloviendo fuerte y él no volvía, y se hicieron las 2 de la mañana, las 3, las 6, empezó a amanecer, amaneció y el doctor no volvía, y se levantaron los chicos y empezaron a preguntar qué había pasado con papá, y la mamá les tuvo que decir que todavía no había vuelto, que no sabían qué había pasado, no había celulares en aquel entonces. El doctor Tim había llevado, yo me olvidé de mostrarles, yo había traído esto, miren, las cosas que había cargado una jeringa de vidrio, ¿sí? Como las que había en aquel entonces, ¿sí? Había cargado, ¿qué más había cargado en su bolsito? Jarabes, ¿sí? Como a veces los que ustedes usan, un estetoscopio, un martillo, todas esas eran cosas que le servían al doctor Jackson. Finalmente, como a eso de las 7:30, 8, escucharon que los perros ladraban y vieron que el viejo Tim venía tranquilito, ¿sí? Caminando por el camino con el sulky y con el papá allí en el sulky. Bueno, fueron corriendo a recibirlo, lo abrazaron, él se bajó, dejó que el ayudante que tenía se llevara al caballo y le diera de comer, entró a la casa y todos querían saber qué había pasado. Y entonces el doctor Jackson le contó a su esposa y a sus hijos lo que había pasado la noche anterior. Dice, todo iba bien, con mucha lluvia, hasta que llegué al viejo puente de madera. Y allí Tim no quiso avanzar. Y yo me bajé, lo acaricié, le hablé como siempre hago cuando a veces se empaca, pero no hubo forma de hacerlo caminar. Así que tuve que ir por el nuevo puente de cemento. ¿Sí? Tuve que alargar 15 kilómetros, eso es mucho. 15 kilómetros tuve que alargar para llegar a lo de la familia Miller. Y gracias a Dios que llegué, porque el niño estaba con mucha fiebre, le di algunos medicamentos y con eso esta mañana estaba mejor y pude volver. Y cuando volvía, me crucé con alguien que me dijo que ayer a la noche, con la crecida y la tormenta, el viejo puente de madera se había caído. Yo en la oscuridad no sé si el puente en ese momento ya se había caído, o si estaba tan débil que Tim sintió o Dios lo ayudó a saber que no tenía que cruzar ese puente porque con el peso del caballo y del sulky el puente se iba a caer. Pero sé que Dios me protegió. Así que como el día anterior ellos habían hecho una oración para pedirle a Dios que lo acompañara al doctor Jackson a esa visita, también todos, el doctor, su esposa y sus hijos se arrodillaron para agradecerle a Dios por cómo lo había protegido. Igual que en esta historia, nosotros todas las mañanas deberíamos, tempranito antes de salir de casa, pedirle a Dios que nos guíe y nos proteja de aquellos peligros que vemos y de aquellos que no vemos. Y cuando volvemos, agradecerle porque lo hayamos visto, ¿no? Estamos seguros que sus ángeles nos estuvieron acompañando. ¿Sí? Recuerden esto cada día. Muy bien, volvemos a nuestros asientos, ¿sí? Con nuestros papás, y vamos a seguir con la predicación de esta mañana.
Aunque el tiempo ha avanzado, estoy muy tentado. Ayer a la tarde recibí un videíto y me puse a buscar la razón de ese videíto y me enteré que mañana en Argentina es el Día de la Biblia. Fue una resolución en 2004 que se pusieron de acuerdo algunas personas, algunas de las cuales vienen de una herencia que no son muy afín a haber sostenido la palabra de Dios, pero allí está esa resolución. Bueno, no me di cuenta, me vine para acá. Me perdí el vasito de agua. Decía que a raíz de eso me enteré que mañana es el Día de la Biblia. Y quería compartir este videito, por ahí algunos ya lo vieron, pero me pareció muy inspirador y quería que lo veamos ahora antes de comenzar el culto de esta mañana. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino,
fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga, ni nos lo impidan. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz Día de la Biblia! Que podamos abrir hoy la palabra de Dios no es gratis. ¿Sí? Dios tuvo que usar a hombres y mujeres que dieron su vida y nosotros vivimos en una época de la historia que no sabemos lo que eso significa y tenemos que estar agradecidos a quienes nos precedieron en el camino a Canaán. Y hablando justamente de esto, vivimos en una época de la historia donde, más allá de las visiones personales que cada uno podamos tener, la Biblia describe que la iglesia en el tiempo del fin iba a ser una iglesia tibia, mediocre espiritualmente. Y muchas veces recordamos a estos héroes de la fe, a estos hombres y mujeres que conformaron aquella iglesia cristiana apostólica como modelos a los cuales seguir, ¿no? Y casi, sin duda, si yo preguntara en esta mañana qué modelo tendríamos aquí en esta iglesia y en otras iglesias adventistas y en otras iglesias de otras denominaciones, probablemente no tendríamos demasiada discusión en que nuestro modelo a seguir es la iglesia de los apóstoles. Por eso quería revisar en esta mañana algunas características de esta iglesia. ¿Sí? Vamos entonces al libro de Hechos para ver algunas de las características de la iglesia apostólica. Hechos capítulo 1, entonces encontramos... Hechos capítulo 1, encontramos el primer incidente después de la ascensión de Jesús. Tenemos entonces allí que se reúnen los discípulos después de haber perdido a Judas. La idea era que saliera uno por uno. Vamos a volver para atrás entonces. Algo pasó cuando traspasamos, ¿sí? Vamos ahí, después vamos a ir viéndolos. Cuando traspasamos el PowerPoint, algo sucedió. Vamos a concentrarnos entonces en Hechos capítulo 1. Les decía, después de que Judas toma la trágica decisión de quitarse la vida y después que Jesús asciende al cielo, se reúnen los discípulos y toman la decisión de que tiene que haber un sucesor para Judas. Pedro toma la palabra, versículo 20, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y entonces dice que es necesario que elijan un reemplazante para Judas, que hay dos personas, José y Matías, que pueden ser candidatos porque han estado con Jesús y con los discípulos desde el inicio del ministerio, hacen oración, sortean y la suerte cae sobre Matías.
Sin embargo, no hay ningún testimonio de que el Espíritu Santo haya sido el que los haya guiado a esa decisión. Por cierto, hasta casi estratégicamente, después de esto se relata que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y por cierto, también sabemos que el 12º discípulo, en todo caso, que Dios había elegido, era Pablo. Esto me hace pensar que en la iglesia cristiana apostólica había líderes que en algún momento tomaban decisiones dudosas, sin la aprobación del Espíritu Santo y que incluso usaban la Biblia para avalar esas decisiones. Sigamos viendo algunas otras características. Vamos a ir rápido. Hechos capítulo 5, versículo 1. Ahí encontramos la historia de Ananías y Zafira, muy conocida, casi más que la anterior. Ananías y Zafira eran un matrimonio y de acuerdo a las costumbres o a lo que muchos habían hecho, a lo que muchos habían hecho, ellos venden una heredad y la llevan a la iglesia para que pueda ser usada para mantener a aquellas personas que eran echadas de sus familias y no tenían cómo sostenerse. ¿Y qué sucede? Dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de tu heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces conocemos la historia. Ananías murió y luego su esposa siguió su camino. Entonces, segundo, había miembros de iglesia que le mentían a Dios y a los líderes. Sigamos investigando. Probablemente esta no era la lista que ustedes esperaban encontrar cuando yo dije que íbamos a revisar las características de la iglesia cristiana apostólica a la que todos admiramos, pero vamos a seguir, allí están en la Biblia, ¿sí? Y están para nuestra edificación. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y entonces se eligieron a los diáconos. ¿Qué pasa aquí? Hay murmuración a causa de la distribución de los recursos. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando una persona aceptaba seguir a Jesús, era echada de su casa. Y cualquier persona en esta situación era vulnerable, y por eso la iglesia se hacía cargo de ayudarla. Pero las más vulnerables eran las viudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre había alguien en su casa que era encargada de sostenerla. Para eso estaba la ley del levirato, por la cual el hijo mayor recibía el doble de la herencia. Era el Goel, era el redentor, el que se hacía cargo. Pero entonces cuando una viuda aceptaba a Cristo, era echada de su casa, no tenía sostén, no había un sostén legal, no había un servicio de asistencia social provisto por el Estado, y en general las mujeres no tenían un oficio, por lo cual su situación era muy desventajosa, la iglesia se hacía cargo. Y lo que debe haber pasado es que las viudas de la comunidad judía, que eran conocidos, ¿sí?, por cuestión de estar durante años juntos, por haberse conocido del barrio, de la ciudad, de Jerusalén o de las aldeas vecinas, enseguida eran identificadas y socorridas. Y evidentemente otras viudas que no tenían ese conocimiento de relación tan estrecho, que venían del mundo gentil, bueno, quedaban como aisladas. Y entonces hay una murmuración a causa de la distribución de los recursos. Hechos capítulo 9.
Vamos a seguir alimentando esta lista, no sé si quieren que siga, pero está. ¿Sí? Están allí estos episodios. Hechos capítulo 9. Pablo se convierte, es alcanzado por Dios, por Jesús, camino a Damasco. Y tiene que huir de Damasco y va a Jerusalén. Versículo 26. Hechos 9, 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé tiene que tomar a Pablo y llevarlo frente a los apóstoles para presentarlo. ¿Qué sucede? ¿Nos pasa o no nos pasa? Hay prejuicios contra los recién convertidos, especialmente aquellos que venían de una historia, ¿sí?, no fácil, de una historia complicada. Hay prejuicio en la iglesia contra aquellos que se han convertido recientemente. Hechos capítulo 11. Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, un hombre pagano, un gentil, o más que pagano, gentil, porque era creyente, creía en Dios. Y Pedro va a predicarle por orden de Dios, ¿sí? Y cuando Pedro vuelve a Jerusalén con la noticia de que estos gentiles han aceptado a Jesús como su Salvador, lejos de haber un buen recibimiento, fíjense lo que sucede. Hechos 11, 1 y 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Duro, ¿sí? Había prejuicios raciales, ¿sí? Prejuicios raciales que habían heredado durante mucho tiempo y no fue fácil sacarse de encima esos prejuicios raciales. 5. Hasta allí. Avancemos un poquito más en la historia de Hechos, de la historia de la Iglesia Apostólica. Hechos capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Y estaba a punto no solamente de quedar en la cárcel, sino a punto de ser ejecutado. Y la iglesia se junta para orar por Pedro. Y entonces un ángel va y libera a Pedro de manera milagrosa. Versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era su muerte. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces dijeron: no, es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, lo vieron, se quedaron atónitos. Nos genera risa, ¿no? Pero ¿de qué habla esto? Esto habla de una fe imperfecta. Estaban orando para que Pedro fuera liberado, pero no aceptaban la liberación de Pedro, que Dios le hiciera las cosas a su manera. Ellos no sé en qué estarían pensando, que al día siguiente, cuando el verdugo fuera, no sé, a ejecutar a Pedro, se abriera el cielo, hubiera una liberación milagrosa. No sé en qué estarían pensando. Pero cierto, estaban orando, pero cuando Pedro aparece dicen: no, escuchaste mal, estás loca. ¿Sí? No, debe ser un ángel. Cuando abren la Pedro, sí, ¿cómo será que Pedro llegó hasta acá? Quedan atónitos. ¿Sí? Una fe imperfecta. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos,
Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, había problemas doctrinales. Y había problemas doctrinales tan serios que Pablo y Bernabé tienen que dejar la obra que estaban haciendo, subir a Jerusalén, lo cual no era tomar un avión y estar en 5 horas, 10 horas, 12 horas en el lugar, charlar 2 o 3 días, ponerse de acuerdo y volver y seguir como si nada hubiera pasado. No, eran días de camino, días de estadía, días de volver, por problemas doctrinales. No vamos a abundar en los problemas doctrinales porque ha sido el estudio de parte de la lección de este trimestre. Hechos capítulo 15, versículos 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué les parece Marcos? ¿Conocen algún Marcos? ¿Conocen a alguien que después usted dice, no, pero la junta de nombramientos le pidió a tal persona que haga tal cosa, ¿sí? Y al final resulta ser que pasó el tiempo, la persona dijo que sí, que iba a hacerlo y nunca lo hizo, ¿no? Y aquí tenemos a Marcos, una persona que abandona la misión a mitad de camino. Afortunadamente conocemos que después Marcos se reivindicó y fue un fiel discípulo de Jesús, e incluso tenemos un evangelio escrito por él, pero en algún momento flaqueó y abandonó la misión. Y fíjense cómo sigue la discusión entre Pablo y Bernabé. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia animando a las iglesias. Fíjense que hay una discusión tan grande que Pablo y Bernabé no se ponen de acuerdo. Me lo puedo imaginar a Pablo diciendo, yo no voy a llevar a Marcos, sí, como era Pablo, ¿no? Que lo apedreaban y seguía predicando, naufragaba y seguía predicando, ¿no? Decían, no, yo no voy a llevar a Marcos. Marcos la otra vez me hizo perder 1 semana y media, ¿sí? Tratando de animarlo y consolarlo, y en lugar de ir a predicar teníamos que quedarnos en la pensión o en la casa de fulano de tal, a darle consuelo a él, y al final, después de estar 1 semana y media, al final se volvió a la casa. No, yo no voy de nuevo con Marcos, ¿sí? Y Bernabé dándole una nueva oportunidad a Marcos, y no se pusieron de acuerdo, y cada uno se fue por su lado, ¿sí? Se fueron a predicar, cosa que a veces no pasa, ¿no? Cuando a veces no nos ponemos de acuerdo, alguno dice, no, me voy, y si no se hacen las cosas como yo quiero, no vuelvo, ¿sí? Se fueron a predicar, pero no se pusieron de acuerdo. Desacuerdos personales en el liderazgo. Hechos capítulo 21. Versículos 17 en adelante. No vamos a leer todos, simplemente les voy a contar también una historia conocida. Pablo vuelve a Jerusalén y entonces los líderes de la iglesia le dan un consejo. Le dicen, ve al templo con algunas otras personas que tienen que cumplir un voto, y tú ve y paga y haz todos los ritos que hay que hacer para acallar las críticas de los judíos en cuanto que nosotros no estamos de acuerdo con las cosas que se hacen en el templo. Y este fue un consejo del todo desacertado porque Pablo terminó encarcelado, ¿sí? Había líderes que aconsejaban erróneamente. Sobre ese tema, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, el Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción, era fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. Si los creyentes en Cristo llegaban a ser condenados ante el Sanedrín como transgresores de la ley, serían rápida y duramente castigados como apóstatas de la fe judía. Volvemos, ¿sí? Otras 5 características de la iglesia, que seguramente cuando yo empecé y dije que íbamos a repasar las características de la iglesia apostólica, no teníamos en cuenta. 10 características, ninguna de ellas para ser repetida, pero que son una realidad
probablemente en nuestra iglesia de hoy y que nosotros podríamos fácilmente ver reflejado en nuestra historia personal y en la historia de la iglesia que nosotros conocemos e integramos. Y encontré 10 y creo que podrían ser más, ¿no? Una cuestión, el miércoles me avisaron que por un malentendido no había quien predique y yo la verdad tenía en mente algo elaborado este sermón, pero rápidamente busqué versículos y puede ser que hasta ustedes estén acordándose de alguno que me esté faltando. Y si buscamos además en la historia del Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, seguramente vamos a encontrar otras cuestiones como estas. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces dónde está la diferencia? Si nos parecemos tanto a ellos, ¿por qué ellos son nuestra meta, nuestro ideal? Son vistos como la iglesia ideal a la cual tenemos que imitar, porque de ser 11 discípulos dubitativos después de la muerte de Jesús, algunos pocos más en el aposento alto, en una generación llegaron a ser una iglesia que conmovió los cimientos del Imperio Romano. ¿Cuál era el secreto? Porque en esto nos parecemos, pero ¿en qué cosa no nos parecemos? Hechos capítulo 3. Hechos 3. Juan y Pedro van al templo a orar y se encuentran con un cojo de nacimiento. Todos conocen la historia, hasta los niños de la iglesia la conocen. Y entonces Pedro y Juan se detienen frente al cojo y le dicen, míranos. Y él creyó que le iban a dar una limosna. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo te doy. ¿Y qué era todo lo que tenía Pedro? A Jesús. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos frente a un cojo que nos pide una limosna? ¿Sí? Y le decimos, no tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo te doy. Y sacamos, ¿qué? Sacaríamos unos billetes. Todo lo que tengo te doy, tomá. ¿Sí? Sería nuestro mayor acto de generosidad. Pedro, todo lo que tengo te doy. Tenía Cristo. Era todo lo que Pedro tenía. Bueno, ya avanzamos en un versículo más. La tecnología a veces nos juega malas pasadas. Hechos capítulo 4, versículo 13. Pedro y Juan ante el concilio. ¿Sí? Frente a lo que vendría a ser el Congreso de la Nación. Versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que la gente reconoce cuando ha estado con nosotros? Vivimos no solamente en una iglesia que tiene sus propias características, sino una comunidad que tiene sus propias características, ¿no? Y todas las semanas, prácticamente todos los días de la semana, recibimos en este lugar gente que viene de lejos y se va con una impresión. ¿Qué impresión se llevan? Que somos gente ordenada, bien organizada, eficiente, con altos valores éticos, sincera, amable. O se lleva la impresión de haber estado con gente que ha estado con Jesús. ¿Qué se llevan de este lugar? Después de la ascensión del Salvador, el sentido de la presencia divina, lleno de amor y luz, permaneció todavía con ellos. Era una presencia personal. Su unión con Él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. Irradiaban luz, el amor y el poder de Cristo que moraba en ellos, de modo que los hombres, al contemplarlos, se maravillaban. No se maravillaban por lo que ellos decían, no se maravillaban por la lógica de la presentación del Evangelio, se maravillaban por lo que ellos habían llegado a hacer en sus vidas, por lo que Cristo había logrado en sus vidas. Hechos capítulo 11.
Hechos capítulo 11. Bernabé y Pablo predican en Antioquía durante un año. Antioquía era una ciudad grande, una de las ciudades más grandes de la región, una de las ciudades más grandes del imperio, cosmopolita. Y predican allí en una comunidad que no era judía, era gentil. Versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Fueron llamados cristianos. Ese es un título que nosotros heredamos. Y es fácil heredar un título. Pero ¿qué pasa cuando te ganás un título? En general la gente te pone un sobrenombre o un título que va muy de acuerdo a tus características personales, ¿sí? Vieron que cuando uno le pone un sobrenombre a alguien, en general hace una muy buena descripción de las características de la persona. A ellos les pusieron cristianos. ¿Qué nos pondrían a nosotros? De nuevo en los Hechos de los Apóstoles dice, en Antioquía los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Ese nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos disponían de su bendición, de su presencia personal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas se referían a su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, a la paciencia y la humildad con la que había orado por los que lo perseguían, su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como mediador del hombre caído eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían entonces los paganos llamarlos cristianos, pues que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de Él. Hablaban de Jesús, predicaban de Jesús, oraban a Cristo, enseñaban lo que enseñaba Cristo, se emocionaban contando las historias de lo que Cristo había hecho en la tierra, se emocionaban contando lo que Cristo estaba ahora haciendo en el cielo. Y entonces los gentiles les pusieron cristianos. ¿Qué nos pondrían a nosotros hoy? Ojalá nos pusieran cristianos, ¿no? Pero eso no lo podemos determinar nosotros. Lo tienen que determinar aquellos que interaccionan con nosotros. Por eso, la primera y casi diría única y central característica de la iglesia cristiana apostólica era que Cristo era el centro de la iglesia y de la vida de cada uno de sus integrantes. Y hay una segunda característica que se desprende de esta. Y voy a citar un solo versículo, por el tiempo avanzado, podría citar más. Hechos capítulo 13, pero es un versículo que a mí me gusta, me desafía. Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Junta de iglesia. ¿Sí? Una junta de iglesia. Y el Espíritu Santo les dice: apartarme a Bernabé y a Saulo. Pregunta: ¿cómo les dijo el Espíritu Santo? ¿Cómo les dijo? ¿Sintieron una voz? ¿Todos la escucharon como si fuera un parlante? ¿Sintieron una voz interior? Y todos dijeron: me parece, sí, yo tuve la misma impresión. ¿Tuvieron un sueño? Estaban todos en desacuerdo, cada uno había traído sus propias ideas, pero de repente todos vieron que había luz en... No sé. Lucas no lo dice. Ahora, ¿por qué Lucas no lo dice? Porque ellos no necesitaban, porque lo sabían. El problema es nuestro que no lo sabemos, de cómo habla el Espíritu Santo. Como era común, Lucas no se da el trabajo de escribir cómo es que habló el Espíritu Santo. Nosotros nos sorprendemos, al menos yo me sorprendo hoy diciendo: ¿cómo será que habló? Y no sé, ¿cómo habrá sido?
porque no es nuestra experiencia. Como el centro de sus vidas era Cristo y el Espíritu Santo vino a tomar el lugar de Cristo, entonces la iglesia, ¿sí?, y cada uno de sus integrantes estaban guiadas y llenas del Espíritu Santo, y lo podemos ver en un montón de versículos, ¿sí? Pedro, cuando habla lleno del Espíritu Santo, y viene un profeta y lleno del Espíritu Santo dice que a Pablo lo van a llevar a la prisión, y prácticamente en cada historia de Hechos el Espíritu Santo les dice, el Espíritu Santo los lleva, el Espíritu Santo los toma y los lleva a otro lugar, el Espíritu Santo les dice dónde tienen que predicar, qué es lo que tienen que decir. ¿En dónde estamos parados nosotros? Como iglesias y como creyentes. ¿Tenemos las características de la iglesia cristiana apostólica? Bueno, sí, en muchos sentidos, todas esas 10 primeras que vimos las tenemos, y seguro que mientras yo las iba enumerando, ustedes sigan haciendo rápidamente alguna relación con experiencias de las cuales ustedes tristemente fueron protagonistas, de la cual cada uno de nosotros hemos sido protagonistas, o de las cuales tal vez hemos sido testigos y hemos sido apenados por esas circunstancias. Pero de esta característica, la que era la básica, la que hizo que esa iglesia fuera una iglesia triunfante, que esa iglesia fuera la iglesia que nosotros hoy admiramos y que queremos repetir. ¿Qué pasa? Podemos decir que Cristo es el centro de nuestra vida y en consecuencia es el centro de la vida de la iglesia, y que por lo tanto el Espíritu Santo se puede manifestar libremente entre nosotros. ¿O hemos hecho de un montón de planes, proyectos, algoritmos de trabajo, ¿sí?, el centro del trabajo de la iglesia? Puedo contar lo que es mi propia experiencia, ¿no? Yo en algún momento me sentía orgulloso de que la iglesia presentaba, y en consecuencia yo había aprendido, y en consecuencia yo podía presentar las verdades de la Biblia de una forma lógica que ninguna otra iglesia que al menos yo conocía podía predicar. Pero no es la lógica del Evangelio lo que convence, es la persona de Jesús la que convence, es la persona de Jesús la que enamora. Y eso es lo que ellos tenían claro, estaban focalizados en Jesús porque Jesús es el que hace la diferencia, no es una cuestión doctrinal. Fíjense que Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el Evangelio, por muy lógico que sea para nosotros, es locura para los que se pierden, para los que no creen. No importa que generemos una campaña cuidada en los detalles, con un marketing. No, lo que tenemos que presentar es a Jesús. Y Jesús, la única forma de presentarlo es a través de nuestro testimonio personal, de nuestra vida. Y ellos no era que eran perfectos, eran tan humanos y erraban tanto como nosotros. Pero tenían a Jesús como el centro de su existencia, y eso se notaba, y eso hacía la diferencia. Deseamos inducir a la gente a comprender qué es Cristo para ellos y cuáles son las responsabilidades que se espera que acepten en Él. Como sus representantes y testigos, necesitamos llegar personalmente a un plano de entendimiento de las verdades salvadoras adquiridas a través de un conocimiento experimental, no un conocimiento teórico. Cristo crucificado, habla de Él, invócalo, cántale, porque eso quebrantará y ganará los corazones. Este es el poder y sabiduría de Dios para cosechar las almas para Cristo. Las expresiones formales, arregladas y la presentación de temas argumentativos logran muy poco. El amor enternecedor de Dios que inunda el corazón de los obreros será reconocido por las personas de quienes se ocupan.
Las almas están sedientas de agua de vida. No seáis cisternas rotas. Si reveláis el amor de Cristo, podéis guiar a los hambrientos y sedientos a Jesús, y Él dará el pan de vida y el agua de salvación. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el que da el pan de vida? ¿Quién es el que da el agua de salvación? El único que la puede dar es Cristo. Nosotros no tenemos que dar eso. Tenemos que mostrar en nuestra vida de dónde lo hemos obtenido y el gozo que eso ha implicado para nosotros. Juan, capítulo 12. Evidentemente, después de la crucifixión de Cristo y después de recibir el Espíritu Santo, los discípulos comprendieron esto que Jesús dijo en un momento, en uno de los momentos más solemnes de su vida, poco antes de morir, que hasta ese entonces no lo habían entendido, y es lo que reflejan las dos citas que acabamos de leer. Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién es el que es atractivo? Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Levantar a Jesús en nuestra vida. Y lo que va a atraer a las personas que no conocen a Jesús es eso y no otra cosa. La pregunta entonces es, primero, como los discípulos, ¿has visto levantado a Jesús? Segundo, ¿has levantado a Jesús en tu vida? Termino con una ilustración, pura imaginación y con muchos defectos. Así que no le busquen demasiadas cuestiones a los detalles de la ilustración. Supónganse que en esta mañana, ahora mismo, nosotros pudiéramos viajar en un cohete espacial no inventado, ¿sí? A la velocidad, multiplicada la velocidad de la luz, y en un instante, ahora mismo, pudiéramos llegar a la puerta del cielo. Y no sé por qué en mi imaginación la puerta del cielo es con rejas. No sé si el cielo tiene rejas, si tiene puerta o no, pero bueno, yo me lo imagino así. Y entonces llegamos, bueno, esto suena a madera, ¿no? Pero golpeamos. Y entonces sale un ángel a recibirnos. Dice, ¿qué los trae por acá? Queremos entrar. ¿Y por qué debería abrirles la puerta? Y hermanos, hay una sola y única respuesta que podríamos dar. Hay algunos equivalentes y sinónimos, pero hay una sola y única respuesta que podemos dar. Y no es una respuesta que tengamos que buscar a ver cuál es la mejor respuesta, es una respuesta que si estamos como aquellos cristianos, nos va a salir de manera natural, espontánea, sin pensarla. ¿Por qué debería abrirte la puerta? Porque soy discípulo de Cristo. ¿Soy discípulo de Cristo? ¿Somos discípulos de Cristo? Ese es el desafío. Eso es lo que ellos entendieron. Tenían sus luchas, tenían sus problemas, tenían sus caídas. Algunas de ellas eran serias, pero eran discípulos de Cristo. Vieron a Jesús levantado en el Calvario y permitieron que la figura de Jesús fuera alzada en sus propias vidas. Y eso es lo que fue atractivo para todos los que lo rodearon. Y esa fue la manera en que expandieron el mensaje a todo el imperio en una generación. Si ese imaginario fuera una realidad y el ángel saliera a preguntarte a vos, ¿por qué tiene que abrirte la puerta? ¿Qué dirías? Somos discípulos de Cristo. Que el Señor nos bendiga.